Hoy veremos el instrumento de mayor tortura y crueldad: la cruz. Existen cosas en la vida que desconocemos. Por tanto, no las comprendemos. Y acerca de este tema hay varias razones que es importante conocerlas. Entonces, trataré de definir uno de los métodos más terribles de muerte dolorosa, como lo era la cruz. Y esto lo haré desde un contexto y análisis científico, orgánico, psicológico, emocional, antropológico y espiritual. Comencemos. Escuchen con mucha atención. Cuando, por ejemplo, leemos en Isaías 53 palabras como varón de dolores, experimentado en quebranto, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Deducimos estas expresiones, aunque son fuertes y verdaderas y con un alto grado de ingratitud, no descubren el verdadero sufrimiento y dolor que llevó el Señor Jesucristo. No. Por tanto, trataré de explicarlo de la manera más clara posible. Escuchen con atención. El origen de la cruz se remonta a los bárbaros. Y esto es, antes de Cristo, que era gente temeraria y despiadada. Entre unos de ellos estaban los persas, los asirios y los romanos. Era gente cruel, pues habían creado un arma brutal y sanguinaria, la de mayor tortura: la cruz. Pues no hay un instrumento que hoy iguale el dolor de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz no mataba de forma rápida, sino de forma muy lenta. Y el dolor que producía era inenarrable e insólito. Fíjense, el grado de deshidratación que sometía a sus víctimas los hacía gritar y gemir de dolor, hundiéndolos en una agonía cruel capaz de hacer llorar a los hombres más fuertes y valientes. Tal era este malestar que los calambres llegaban y hacían retorcer al crucificado de espasmos, lo cual le generaba alta temperatura, vómitos y fiebre intensa. La crucifixión era algo atroz. Producía un deterioro en todos los órganos del cuerpo. Y era un suplicio que duraba hasta 4 días de estertor. Los desdichados que eran crucificados eran abandonados. Y ahí quedaban noche y día retorciéndose de dolor hasta que morían. De tal manera que a los 2 que habían sido crucificados con Jesús le quebraron las piernas para que murieran, pues de no ser así hubieran permanecido vivos varios días. Juan 19:31. Pero en el caso de Jesús, duró solo 6 horas en la cruz y murió. Y esto tiene una connotación importante de conocer, y la expondré al final de este estudio. Veamos entonces. Jesús fue sometido a una verdadera masacre inhumana. Sí, fíjense,
Jesús fue llevado al pretorio, donde lo sentenciaron injustamente por los delitos que le atribuyeron sus enemigos. Y luego lo azotaron sin piedad. Los delincuentes que eran azotados en Israel eran más considerados y mantenían este castigo como lo indicaba la ley: 40 azotes menos uno, que era un flagelo con misericordia. Pero en el caso de Jesús, lo azotaron con el método más ignominioso del orden romano. Al Señor un grado de asfixia y desvanecimiento, como si corriente eléctrica de alto voltaje quemara su carne. Y para mayor sufrimiento, su cabeza estaba atravesada por aquellas grandes espinas que lo torturaban y que lo hacían emanar borbollones de sangre de su frente y de su cabeza. Estas espinas rústicas, de más de 3 pulgadas de largas por 2 centímetros de ancho, los soldados romanos las incrustaron con los golpes de una caña en la cabeza a Jesús para perforar su piel, insertando las espinas en su cabeza, y más que lo constriñó profundamente al Señor fue el desamparo de su Padre. De tal manera que, estando en la cruz, exclamó a gran voz. Mateo 27:46. Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Insólito. Y así fue azotado mi amado Jesús.